Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Hoy estamos a 30 de octubre del 2024 y las personas que hoy aquí nos congregamos vía online estamos convencidas de que es bastante probable que demos un paso adelante en lo que respecta a las posibilidades de solución habitacional que tanto nos ocupan y nos preocupan a la mayoría de los ciudadanos en España, ¿verdad? Estamos de enhorabuena porque contamos con un elenco de personas, de profesionales, de especialistas y también de representantes municipales en la mesa redonda que nos va a permitir, por tanto, entrar con ellos en detalle a profundizar en lo que respecta a las posibilidades de solución y después abriremos el debate para que cualquiera de las personas que estáis hoy con nosotros aquí podáis participar, podáis preguntar y comentar y podáis en definitiva, salir con la certeza de que verdaderamente hemos podido avanzar. Ojalá, ahí tenemos puesta la intención común, ¿sí? Estaréis viendo lo que es el programa. Dentro de un momentito le voy a pasar la palabra a mi compañero David, que es el vicepresidente nacional de la economía del bien común. Es a través del organismo que propiciamos este encuentro. Después me permitiré 10 minutos de vuestro tiempo para hacer como una introducción a través de unas diapositivas que tenemos preparadas, pues para enmarcar lo que vamos a tratar. Y esos 40 minutos que vienen a continuación, nuestros compañeros, Gerardo, Iñaki, José Miguel, Fernando y los representantes municipales también, Adrián y Francisco, haremos una mesa redonda entre nosotros, y trataremos este tema con profundidad. Y le pediremos a las personas que nos escuchan que tomen notas o que incluso en el chat vayan poniendo sus comentarios, sus preguntas, porque después tendremos 25 minutos más para poder dialogar entre todas, entre todos y sacar conclusiones, ojalá, que es en definitiva de lo que se trata, ¿sí? Muy bien, David, cuando tú quieras, te escuchamos, por favor. Muy bien, pues buenos días a todas y a todos. Como vicepresidente de la Federación Española de la Economía del Bien Común, para mí es un placer daros la bienvenida a esta mesa redonda, que vamos a intentar que sea lo más dinámica y productiva posible. Yo, para haceros esta pequeña bienvenida, reflexionaba sobre qué es para mí la vivienda, ¿vale? Y me daba cuenta de algo. Yo nací en 1975 y mis padres en el año 77, ¿vale? 3 años después de hacerse, de casarse y hacer lo que en aquella época hacían las parejas, pues se compraron una casa, ¿vale? Tardaron 3 años. La entrada que dieron con sus 2 sueldos de trabajar en una fábrica y un poquito más que fueron pagando después y consiguieron su vivienda en el año 1977. Cuando yo tenía 30 años después, firmé mi primera hipoteca. Era el año 2007. Alguien nos dijo que la vivienda nunca bajaba de precio y al precio que estaba alcanzando pensamos mi mujer y yo que era un buen momento para invertir en ello porque luego iba a ser más complicado tener una vivienda. Nosotros firmamos una hipoteca para 35 años. Como veis, es 10 veces más el tiempo que tardaron mis padres en pagar su vivienda. Hoy la juventud, 15 años después, no es ya que pueda acceder a comprar una vivienda, es que le está costando incluso acceder a alquilar una vivienda. Más allá de lo que podamos valorar, pues bueno, del derecho a una vivienda digna que viene consagrado en el artículo 47 de la Constitución española, lo que sí que tenemos claro que esa situación económica genera, bueno, cambios sociales. Al final, los jóvenes de hoy, aunque tuvieran la remota intención de comprarse una vivienda, van a ser muy pocos los que puedan acceder a ella. Y esos jóvenes, además, posiblemente en el futuro no van a tener el mismo interés por las fórmulas de tenencia tradicional de vivienda, porque simplemente no han tenido a su disposición esas opciones y posiblemente será gente que viva toda su vida de alquiler y cuando termine la
el uso de la vivienda que están empleando, pues buscarán otro tipo de vivienda. Eso me lleva a darme cuenta de que esos cambios económicos generan cambios sociales y esos cambios sociales nos llevan a nuevas formas de vivir, de entender el espacio en el que vivimos y de tener también la tenencia de esos espacios. La jornada que se plantea hoy, en ese sentido, creo que tiene mucho interés, porque aunque aquí estamos hablando y lo vamos a enfocar específicamente en soluciones que se puede dar con el suelo dotacional de las administraciones locales para dar oportunidad de vivienda a colectivos vulnerables, la sensación que tengo es que cada vez vamos a ser más los colectivos vulnerables, los jóvenes, los mayores, es decir, que cada vez vamos a ser más vulnerables, más gente, porque la economía precisamente está llevándonos a ese punto. Desde la economía del bien común vemos otras muchas opciones, vemos otras muchas posibilidades, pero bueno, pues creo que hoy es muy pertinente que veamos qué herramientas, ¿vale?, qué oportunidades tienen las administraciones públicas y en concreto las entidades locales para intentar contrarrestar, ¿no?, estas dinámicas que estamos viendo. Así que nada, desearos a todos que la jornada sea muy productiva, que podáis sacar vuestras propias conclusiones y que fruto de ellas se puedan dar pasos desde la administración local a aquellos que tenéis opción y los que no tengáis opción de actuar desde la administración local, bueno, pues que sigáis promoviendo este tipo de reflexiones porque son sin duda relevantes para el conjunto de la sociedad. Nada más por mi parte. Daros la bienvenida a todos y vámonos. Muchísimas gracias, David. Gracias por la intención, gracias por tus palabras y gracias por estar ahí al pie del cañón en la vicepresidencia de la Economía del Bien Común. Vamos, por tanto, a entrar en lo que es una pequeña introducción. Yo voy a ser todo lo ágil que pueda. Antes de nada, presentaros a las personas que van a ser los componentes de la mesa redonda y que tengo el honor de poder ahora presentaros, ¿no? Adrián Vaca es el alcalde de Castellar de la Frontera, en Cádiz. Nos hemos saludado hace un momentito, no nos conocíamos a través de lo que era, digamos, la fórmula online, pero sí a través de nuestro compañero Fernando Vicedo, que es un arquitecto de su confianza, ¿no? Gracias, Adrián, por estar hoy aquí con nosotros. Francisco Iniesta, que es teniente de alcalde de urbanismo y a su vez concejal de urbanismo de Villena. Coincide que yo también soy villenero. Por tanto, especialmente bienvenido desde la perspectiva también de la proximidad, en este caso por ser el mismo pueblo, ¿no? Gerardo Roger, a quien me complace enormemente que esté hoy aquí con nosotros, además de ser un arquitecto urbanista con muchísima experiencia y haber sido director general de vivienda, de urbanismo de la Generalitat Valenciana durante unos cuantos años, es un defensor acérrimo de lo que son las posibilidades de solución habitacional a través de la vivienda realizada en suelo dotacional. Cuando le pedí si quería intervenir, me dijo que sí, de verdad que me dio muchísima alegría poder contar con su opinión. Por cierto, luego él nos lo contará, pero ya adelanto que ha estado esta misma semana en el Congreso de los Diputados, en la mesa de trabajo de vivienda, explicando estas posibilidades de suelo dotacional a los congresistas, ¿no? Y que luego él nos dirá. Y a su vez también es asesor del ICO por las cuestiones de financiación. Por tanto, tiene mucho que compartir. Iñaki, a quien ya estimo, aunque nuestra relación profesional es cercana, pero le tengo tanto aprecio por la labor que hace. Iñaki es el director de Distrito Natural y de SAT Arquitectos. Es la empresa pionera en lo que respecta al mundo de la covivienda aquí en España. Pusieron en marcha uno de los primeros cohousing, el de Usera, entre patios, y también tiene mucho que aportar en lo que respecta a la vivienda colaborativa, a las soluciones que ya afortunadamente podemos decir que son una realidad en nuestro entorno social. Fernando Vicedo, con todo el aprecio que le tengo, arquitecto igualmente urbanista, él está ubicado en Cádiz, es un hombre muy comprometido también con la economía del bien común. Y mi amigo José Miguel Esquembre, arquitecto, compañero en Vida Sostenible Cohousing también, que es la cooperativa de trabajo por la que operamos, miembro de Vida Sostenible
y también durante una serie de años presidente de Arquitectura Sin Fronteras. Bueno, ya veis que el elenco es estupendo. Esa es la sensación que vivimos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, por tanto, lo que vamos a hacer es una breve introducción, como os decía, durante unos 10 minutos, y después pasaremos al punto central del encuentro, que es la mesa redonda. Bien, con toda la brevedad posible, pero al mismo tiempo por enmarcar la realidad que vamos a tratar hoy y que mis compañeras, mis compañeros de la mesa redonda, pues a partir de ahí ya consideren cómo quieren abordarlo, ¿no? Hay un problema muy serio en lo que respecta, digamos, al acceso al hogar, y hago bien en decir hogar y no solamente vivienda, porque hogar es mucho más que una vivienda. Una vivienda puede ser 4 paredes. Un hogar es un lugar donde la persona se puede realizar como ser humano. Por tanto, hay una crisis grave en lo que respecta, digamos, al acceso a un hogar, ¿no? Un nivel de sobrecostes, en fin, brutal. No hace falta que entre en demasiado detalle, no hay más que ir a comprar, ¿verdad? El grado de incertidumbre social es enorme, lo comentaba hace un momentito nuestro compañero David, con respecto a esa sensación de que las cosas van como a peor desde el punto de vista económico, y es una sensación como que crea mucho malestar, ¿no? Y después tenemos la verdadera pandemia del siglo XXI, que es la soledad, como bien sabéis, ¿no? Y a medida que nuestra sociedad se hace más longeva, problemas de salud, que cuando se tratan desde desde la soledad, desde personas solas, ese problema se vuelve verdaderamente grave, ¿no? Bueno, entonces nos parece que la solución a todo esto pasa por crear ciudades con comunidades sostenibles. Y aquí es donde nos gustaría hacer especial hincapié y donde queremos, por tanto, ayudar a poner la solución. Muy bien. Un repaso rápido a lo que es el tema legal. Esto que veis en pantalla, y que a lo mejor se ve con cierta dificultad al ser pequeño, ¿no? Viene a ser la ley del 12 del 2023, en la que de forma estatal se declara que el derecho a la vivienda, por tanto, puede ser, digamos, asimilable con los suelos dotacionales para la construcción de viviendas dotacionales públicas, ¿sí? Para colectivos vulnerables. Y sacando una de las leyes, que por cierto Gerardo aquí también tiene que ver, que es la de la ley, la del Consell Autonómico, en este caso, de la Generalitat Valenciana, se dice explícitamente que este tipo de solución pueden ser promovidas, evidentemente, por entes públicos, pero también pueden ser promovidas por cooperativas en cesión en uso sin ánimo de lucro. En otras palabras, puede ser que un ayuntamiento, puede ser que una entidad, puede ser que quien corresponda desde el punto de vista oficial de la administración pueda llevar a cabo este tipo de soluciones, pero también es posible que un grupo de personas que formen parte de colectivos vulnerables puedan formar una cooperativa en cesión en uso y puedan llevar a cabo su solución de vivienda. A mí me parece importantísimo remarcar esto, ¿no? Porque forma parte de la solución. Bien, ¿qué ocurre? David, recuerdo tus palabras. Somos muchos, porque menores de 35 años, mayores de 65, personas con diversidad funcional y otros muchos colectivos pertenecemos a los colectivos vulnerables. ¿Okay? Por tanto, digamos, la masa social que puede atender este tipo de soluciones de suelo dotacional es realmente importante. Ahora lo veréis con los comentarios de nuestros compañeros. Bien, de forma muy breve, ¿cuáles son, por tanto, los beneficios de la vivienda social en suelo dotacional? Pues mirad, que verdaderamente se pueden construir viviendas para quien más lo precisa, las personas con una capacidad adquisitiva muy limitada, ¿no? Que además esas viviendas se van a constituir ya con el triple impacto social, medioambiental y de gobernanza, que tienen ventajas económicas muy importantes y que, si lo enfocamos desde la perspectiva de la comunidad, puede haber incluso un apoyo desde el punto de vista de la propia comunidad, del común apoyo, del común bienestar, ¿no? Bien. La mayoría de estos suelos dotacionales están dentro de los cascos urbanos, por tanto, lo que se consigue en definitiva es volver a regenerar con familias, con personas que viven todo el año en nuestras ciudades, también los centros, y es replicable, porque cualquier ayuntamiento que lo haga sirve de modelo para otros, incluso ellos mismos también pueden, después de una, empezar la siguiente, ¿no? Muy bien. Cuando ya nos metemos en vivienda colaborativa, en lo que respecta, digamos, al trabajo de las comunidades, aspiramos ni más ni menos a convertir este problema en una oportunidad.
ya que estas comunidades pueden tener un marco de convivencia en el que se mejore la gobernanza sociocrática, la cohesión emocional comunitaria, se pueda introducir el balance del bien común de triple impacto, se pueda mejorar el ahorro que calculamos entre 150 y 200 euros al mes por unidad de convivencia en este tipo de solución, ¿no? Además de ese mutuo apoyo que decimos. Fijaos si las posibilidades son enormes, ¿no? Solo a título informativo, ¿no? Porque hoy no hemos podido contar con el alcalde de Alfaz del Pi, con el que estamos haciendo progresos con el ayuntamiento, pero esto lo hicimos para ellos. Mirar las cantidades que están redondeadas, cómo económicamente se puede conseguir que haya, digamos, una ventaja importante en este tipo de solución. En un caso concreto, hacer esa promoción de forma libre costaría 118.000 euros, más el IVA. Si se puede conseguir que no haya coste de suelo, nos iríamos a 93, y si podemos conseguir las ayudas europeas, que muy probablemente en este tipo de planteamientos se puedan conseguir, nos iríamos a 72.000 euros. Bien, si lo enmarcamos como si fuera un alquiler, valga la fórmula para hacernos entender ahora, de 592 bajaríamos a 512 y con las ayudas bajaríamos a 362. Con lo cual se podría conseguir que una parte importante de la población pudiera acceder a este tipo de solución. Bueno, el propio Gerardo, a quien como veis nombro con frecuencia porque es nuestra referencia más importante en este tipo de propuesta, a Alicante Plaza, al periódico de aquí de la zona, decía: las viviendas dotacionales son una buena fórmula para jóvenes y colectivos vulnerables. Y al mismo tiempo he querido poner este otro recorte de prensa de la Comunidad de Madrid, en el cual viene a decir: la Comunidad de Madrid permitirá a los ayuntamientos construir vivienda pública en suelo dotacional en desuso. Por tanto, estamos ante una realidad, pero sentimos que es una realidad todavía desconocida. Y aquí es donde le pedimos a las personas que vais a formar parte de la mesa redonda que por favor abráis vuestros micrófonos, porque vamos a empezar a conversar entre las personas de la mesa redonda, ¿no? José Miguel, hemos dicho Adrián, Gerardo, también Francisco Iniesta, Iñaki y David, en este caso, que ha tenido que salir, vuelve a entrar. Vale, las personas, por tanto, que componemos nuestra mesa, vamos a ir cogiendo la palabra. Una propuesta para que la mesa sea ágil y sintamos que esta participación tiene especial sentido. Aquí hemos propuesto ya una serie de preguntas, ¿sí? Y la intención es que las personas que estamos especializadas en esto, los arquitectos, los gestores, vayamos dando respuestas y nuestros compañeros, el teniente de alcalde de Villena y el alcalde de Castellar, nos puedan ir complementando con sus preguntas. Entonces, la intención, por tanto, es que abramos el abanico de respuestas y que sean moteadas, sean salpicadas por las preguntas y los comentarios de nuestros compañeros municipales, ¿sí? Para la primera pregunta, que es, bueno, ¿y cómo hacemos esto realidad? Yo quisiera darle la palabra a Gerardo. Gerardo, cuando tú quieras, te escuchamos para que tú nos muestres cómo es posible que esto de verdad pueda ser algo que podamos llevar a nuestra realidad cotidiana. Cuando quieras. Bueno, gracias, Prudencio, por tus generosas y exageradas palabras respecto a mi persona y buenos días a todos y a todas en un día climatológicamente tan nefasto como el que nos toca hoy vivir. Bueno, yo creo que tanto David como Prudencio ya han planteado la necesidad de nuevos tipos de vivienda para jóvenes y bueno, para colectivos vulnerables. Yo cuando analizo estos temas y los estudio y los escribo y tal, o los cuento, siempre planteo que la sociedad actual está viviendo unos cambios importantes desde el punto de vista socioeconómico, que también ya lo ha comentado David, después sobre todo la explosión de la burbuja, pues hay una precariedad laboral y una inseguridad también del puesto de trabajo que hace que la gente se mueva y que haya montones de trabajadores, de profesionales, tanto de hostelería como de carreras profesionales, como arquitectos, abogados y tal, durante los primeros años, que sus ingresos estén entre los 1.000 y los 2.000 euros, bueno, mileuristas o bimileuristas,
bueno, estos cada vez suponen la demanda mayor insatisfecha y, por otro lado, también antropológicamente pues tenemos cambios sociales por los nuevos modelos de matrimonio y de divorcios, etcétera. Bueno, en cualquier caso, podríamos sintetizar rápidamente que cada vez más la vivienda se dirige a hacerlas más pequeñas o más adecuadas a la demanda monoparental o biparental, más flexibles, porque cada vez se mueve más los trabajadores. Hoy es muy raro que trabajen donde nacieron, como hacían nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, y más destinadas al alquiler precisamente por toda esta movilidad. Eso hace, bueno, pues que necesitamos que haya una respuesta en la normativa urbanística y en la regulación del suelo que permita que este tipo de viviendas flexibles, tipo, bueno, lo que nos trae aquí el co-living, que puede incluso disociarse lo que es el dormitorio y tal de los espacios colectivos y demás, bueno, necesitamos que esto tenga una respuesta en la legislación de suelo urbanística vigente. Bueno, la verdad es que en los suelos privados, en la gestión privada, este tema le ha pillado a la normativa urbanística fuera de juego. Ya sabéis que las normas urbanísticas, siempre la regulación urbanística va detrás de la realidad. La realidad va por delante y al final, con años de retraso, aparece, no, esto hay que regularlo porque si no, en fin, esto es un caos y tal. Bueno, la verdad es que últimamente en las normas urbanísticas de los planes y de las leyes se está planteando este tipo de disociación de vivienda en el que una parte puede ser privada y otra parte colectiva, las zonas comunes de reunión, de salones, de cocinas, etcétera, o de recreo, de ocio, pueden ser comunes. Algo parecido, yo creo que esto la imagen la tenemos todos de las residencias de estudiantes o de los conventos de monjas, me da lo mismo, ¿no? Al fin y al cabo, que una parte es privatizada y otra parte es colectiva. Bueno, muchas normas urbanísticas ya en planes de urbanismo, por ejemplo en Valencia, esto no estaba recogido en el Plan General de Urbanismo y ahora se está modificando las normas urbanísticas del Plan General de Valencia para recoger este uso como un uso colectivo que antes no estaba bien regulado. Pero también tenemos ya la respuesta, también reciente, no muy antigua, en los suelos públicos. O sea, y yendo ya directamente al tema que nos ocupa. Hoy tenemos una respuesta legal para hacer los co-living, este tipo de vivienda monoparental, normalmente de un dormitorio o de dos como mucho, destinado, como muy bien decía Prudencio, a menores de 35, más de 65, víctimas de violencia de género, de desahucios, en fin, colectivos vulnerables que ya son residentes en la ciudad. O sea, esto no es como el demandante de una vivienda protegida que puede ser, que va a crear una nueva familia y por lo tanto demanda zonas verdes, equipamientos, colegios y no sé qué. No, esto ya son de propios residentes en la ciudad que no tienen respuesta, por ejemplo, por los jóvenes que para emanciparse no pueden acudir al mercado porque está fuera de lugar los precios que le van a pedir y tiene que seguir viviendo con los padres, ¿no? Bueno, pues por lo tanto, para este tipo de colectivos ya hay una respuesta, por un lado, para actuaciones privadas, que nada impide que se pueda hacer un edificio ya de este tipo de co-livings, desagregando, disgregando, separando la parte colectiva de la parte privativa, tipo residencia, colectiva de estudiantes o de lo que sea. Pero también existen los suelos dotacionales, que es el tema más novedoso, yo creo, y el que llevo trabajando desde hace algunos años, ¿no? Estas viviendas que en cada comunidad autónoma se llaman de una forma, en Valencia se llaman, creo que son equipamientos residenciales, en otros son alojamientos dotacionales, en otros son viviendas dotacionales. Bueno, estos son alojamientos, viviendas, respuestas habitacionales que se ubican en suelos calificados por el planeamiento urbanístico como equipamiento público.
Todas las leyes, ya conocéis, y todos los planes dicen que hay parcelas que el plan califica para hacer colegios, para hacer centros de salud, hospitales, bibliotecas, centros deportivos, etcétera, ¿no? Y otros usos de interés social que suelen decir todas las leyes. Bueno, esto es un uso de interés social, hacer un alojamiento que precisamente tiene el carácter demanial. Pensar que al ser un equipamiento es un uso de dominio público. Mientras, por ejemplo, que el otro tipo de vivienda, la vivienda protegida clásica tradicional en España, es un uso patrimonial, que se puede comprar o vender. En el caso de las viviendas dotacionales, vamos a llamarlas así, porque seguramente es la terminología que más utiliza tanto la ley estatal como las leyes autonómicas, bueno, pues estas son usos de dominio público que, por lo tanto, no se pueden vender. Estos siempre están sometidos a un alquiler temporal en el que se fija con carácter rotatorio en función de los plazos o tal que el planeamiento, que el ayuntamiento, que la comunidad autónoma establezca. Esto nació en primer lugar hace 15 o 20 años en San Sebastián, en Donosti, cuando estaba de alcalde don Elorza y Jorge Letamendia, concejal de urbanismo, que empezaron a plantear estos temas. Luego pasó a Barcelona también. Bueno, ahora está ya en todas las leyes autonómicas, con mejoras y en algunos casos con peoras, o sea, no en todos los casos está bien regulado, y en la ley del Estado también como una disposición básica. Por lo tanto, nada impide que en un suelo de equipamiento se puedan hacer viviendas dotacionales, pero son de dominio público, por lo tanto la titularidad es pública. ¿Cómo puede intervenir ahí la iniciativa privada? Bueno, pues de dos formas. Estas viviendas las puede hacer la administración pública por gestión directa, las construye, las promueve, las construye y las alquila periódicamente a los demandantes que cumplen estos requisitos. Pero nada impide que se puedan plantear una colaboración privada mediante concesión, que la puede hacer un partido como cualquier otro uso de dominio público, que se puede hacer a 20, 30, 40, 50 años y tal, explotación por un particular siempre bajo control público, o en complejo inmobiliario, que esto es una novedad un poco más compleja, valga la redundancia, que es plantear que, por ejemplo, la parte privativa pueda ser privada, pueda plantearse con financiación privada, mientras que los espacios colectivos puedan ser los de uso y dominio público, con lo cual estamos utilizando o integrando en un mismo edificio usos demaniales, usos de dominio público, en este caso los colectivos, en este ejemplo que estoy poniendo, los colectivos con usos de dominio privado que serían las habitaciones o los dormitorios. Esto sería un complejo inmobiliario que se puede hacer y que, por lo tanto, al intervenir la iniciativa privada en la gestión y en la financiación, ¿no?, de la edificación de estos complejos, bueno, pues se abarata los costes de recursos públicos para hacerlo y además pues posibilita la intervención privada de empresarios privados y si son cooperativas, etcétera, más aún, obviamente, para este tema. Bueno, como veis, por lo tanto, y termino esta intervención así muy sucinta, hoy tenemos respuesta solvente y suficiente para, un lado, poder hacer este tipo de viviendas de co-living y tal, pequeñas, flexibles, de alquiler y tal, por la iniciativa privada en suelo privado, porque prácticamente toda la normativa urbanística permite ya que, aparte de hacer en una parcela hoteles, oficinas y viviendas convencionales, se puede hacer este tipo de edificación, este tipo de vivienda de alojamiento, pero también tenemos la más novedosa, que es la posibilidad de hacerlo en parcelas de dominio público, en parcelas calificadas como equipamiento, que por cierto de estas hay tropecientas mil en toda España. Y por cierto también un tema que se me estaba olvidando, el poder meter este tipo de viviendas dotacionales en suelos para equipamientos no suprime el equipamiento. Es que esto tenía siempre, bueno, hace años, cuando yo contaba estas historias me decían, no, pero claro, acabamos suprimiendo, quitamos el colegio para hacer viviendas dotacionales. No, en absoluto, no tiene por qué suprimirse en todo. Si hubiera una calificación previa en el plan para hacer uso escolar o para hacer un hospital, un centro de salud o no sé qué,
Nada impide, si se quiere mantener ese uso escolar, que toda la parcela se destine al uso escolar, pero a partir de la primera planta, en un lindero con una doble crujía con 12 o 14 metros de fondo, pues en un lindero lateral pues hago 4 plantas de viviendas dotacionales. Y lo que estoy haciendo es juntando en un mismo edificio con el criterio de la ciudad compacta, de mixtura de usos, etcétera, estoy juntando un uso de equipamiento escolar con un uso de equipamiento vivienda. Bueno, pues ya está, criterios de sostenibilidad, aprovecho mejor el suelo, y no impido ni suprimo ningún equipamiento que pudiera hacerse, ¿no? Por lo tanto, bueno, como veis, no impide para nada la existencia de el mantenimiento de los equipamientos que el ayuntamiento quisiera mantener, y permite pues mezclar estos dos usos. Bueno, como veis, por lo tanto, hay respuesta suficiente. Para este tema ya termino. Y en la legislación, sin perjuicio de que durante el debate, coloquio, etcétera, pues podamos matizar o reajustar algunos de los temas que os he dicho muy a vuela pluma. Muchas gracias. Gracias a ti por esta estupenda introducción, Gerardo. Os voy a ir pasando la palabra y quien lo desee que por favor intervenga. Mira, José Miguel, mi compañero José Miguel, nos pide la palabra. Adelante, José Miguel, cuando quieras. Hola, buenas a todos y a todos los que estáis. Gracias por compartir con nosotros esta maravillosa iniciativa. Yo me quiero un poco sumar a lo que ha comentado mi compañero Gerardo en cuanto a esa opción mixta que creo que en el suelo dotacional puede ser una realidad. De hecho, bueno, sé que en este momento en las escuelas de arquitectura, y por darle un poquito también un matiz académico, se han planteado recientemente, y yo de alguna manera he colaborado, algunos proyectos en los que precisamente el resultado ideal para poder ponerlos en marcha era esa mezcla de esa dotación que puede servir para todo un barrio en un momento dado, mezclándola con el hecho habitacional de que una serie de personas puedan vivir en ese edificio. Por lo tanto, estamos consiguiendo, digamos, en esa mixtura, como decía Gerardo también, de usos, el evitar, por un lado, que las personas vayan a vivir fuera, incluso en un momento dado, como también nos pasa a veces, que se ven desplazadas a los exteriores y se mantengan en las zonas, digamos, centrales o de la ciudad, de la zona centro, permitiendo de esa manera, evitando el éxodo a esas zonas exteriores y manteniendo la actividad. Porque muchas veces esas dotaciones lo que hace es que determinados equipamientos solamente funcionen, por ejemplo, durante la mañana, un equipamiento administrativo, incluso sanitario, por la mañana está abierto y luego por la tarde está cerrado. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es que en esa zona, en vez de revitalizar, y ahora, por ejemplo, me viene a la cabeza pues, centros históricos, lo que son, digamos, zonas históricas que tienen ese problema de despoblamiento, y de esta manera mantendríamos ese pulso, esa actividad, ese dinamismo que es necesario y que necesita la ciudad. Entonces, por lo tanto, veo que es muy posible ese tipo de edificio, ese complejo inmobiliario que ha llamado él. Y, de hecho, yo he colaborado ya en un proyecto de esta envergadura y dan unos resultados, como digo, excepcionales, porque mezclan lo que es la actividad y luego la gente está viviendo durante todo el día. Por lo tanto, eso sería una cosa muy interesante a tener en cuenta. Volviendo un poco a cómo hacer la realidad, digamos que los números son muy tozudos. El problema en este momento que tenemos para este desajuste enorme que existe entre la falta de vivienda y los colectivos, y especialmente los más vulnerables, es que, por un lado, tenemos el suelo, el precio del suelo, y por otro, la tormenta perfecta que hace que en este momento los precios de los materiales se hayan elevado de manera enorme, y por otro lado las exigencias también, que es otro matiz que quiero incluir en cuanto a la hora de construir una vivienda, las exigencias que tenemos por el código técnico y por otras normativas que nos hacen hacer unas viviendas que son espectaculares, que son maravillosas, que cumplen todo, pero que son muy caras de construir.
Entonces, ese es un tema que también la Administración tiene que tener en cuenta y es otro de los factores que desequilibra enormemente el hecho de que se nos conceda, incluso en los casos de que hay una cesión de suelo, como ahora veremos, de lo que estamos hablando, en este suelo público, ya Prudencio ha traído a colación esa disminución del precio resultante o final que supone por el hecho de tener ese precio, digamos, esa aportación a precio cero del suelo, pero aún así la construcción es realmente cara. Y por otro lado, los ingresos que tienen las personas que tienen que acceder a ella, jóvenes y mayores y demás, pues ya hemos visto que no llegan. Por lo tanto, introduzco otro factor que para hacerlo realidad es preciso que existan ayudas del tipo que fuese, tanto del gobierno central como de las autonomías que tienen traspasadas sus competencias, pero que tiene que estar todo en una especie de equipo, ¿no? de ligación, de decir, esto hay que resolverlo. Entonces, tenemos que intentar separar ya por una vez por todas aquí colores políticos y que todos vayamos a una, en el sentido de decir, bueno, esto hace falta y hace falta poner ahí dinero también, porque yo recuerdo que una de las facilidades, y como decía David al principio, que los padres se compraban las viviendas de una manera bastante, entre comillas, relajada, es que, bueno, en aquellos momentos también habían unas ayudas que, por supuesto, dependían de los ingresos que cada familia tenía, pero que permitían, tanto por esas ayudas a fondo perdido e incluso ayudas a los intereses para que también cuando tuvieran que amortizar también lo pudieran hacer dependiendo de sus ingresos con unos menores intereses, eso tiene que ser una realidad. Por lo tanto, aporto también esa idea de que es preciso y necesaria estas ayudas por parte de las administraciones y, por supuesto, de Europa. Y bueno, muchas gracias. Monopolizar, fenomenal. Le pasamos la palabra en orden a Adrián. Cuando tú quieras, Adrián, alcalde de Castellar de la Frontera. Muy buenos días y, bueno, en primer lugar, gracias por la oportunidad. Creo que todos estamos aprendiendo bastante. Ya a raíz de lo comentado ya he tomado varias notas y que confío en que podamos explorar en las próximas semanas, ¿no? Bueno, yo les hablo desde el último pueblo de colonización que construyera bueno, pues la dictadura, y que por suerte recibimos la democracia en un municipio que hace escasos años celebramos el 50 aniversario de esa construcción del pueblo nuevo de Castellar, que por cierto, el primero y el último, los dos están en la provincia de Cádiz, ¿no? Y que, pues como se está poniendo de manifiesto, estamos sufriendo un problema de vivienda que en nuestro municipio se acrecenta mucho más porque hace prácticamente 14 años que no se construye una vivienda pública. Nosotros en el mandato pasado, yo llevo de alcalde el mandato pasado y este que vamos corriendo, conseguimos desbloquear una urbanización que se quedó a media de 5 viviendas solo, que vinieron a resolver o a responder en una pequeñísima parte la ingente necesidad, mientras aprobamos definitivamente lo que ha sido un proyecto de mandato, por así decirlo, ¿no? Que es el del plan de sectorización y ordenación pormenorizada de Castellar Norte, en el que hay proyectadas 250 viviendas y de las que el 80%, 200, son viviendas protegidas, y ahí, bueno, pues he contado con la colaboración de vuestro compañero Fernando Vicedo, al que, bueno, pues le agradezco siempre tanta tarea que nos ha ayudado a poder resolver este asunto, ¿no? Estamos viendo cómo la situación de la vivienda pues ya se hace imprescindible, aunque considero que vamos tarde porque nadie vio la necesidad. Hubo un momento en el que se paró absolutamente todo y a partir de ahí, bueno, pues no se han construido viviendas, al menos en esta zona, desde hace bastante tiempo, ¿no? Por las circunstancias que todos conocemos. Ahora tenemos problemas sobrevenidos. En primer lugar, nosotros ya tenemos a disposición, a través de suelo público, 90 espacios para poder construir o desarrollar 90 viviendas. Ya hemos trasladado la voluntad del gobierno municipal de cederlo a la Diputación Provincial de Cádiz o a la propia Consejería de la Junta de Andalucía para poder desarrollar viviendas, y nos encontramos con que ahora
tenemos el problema de los gastos de urbanización. Es decir, ya no solo tenemos que dotar o de ceder el espacio para esa vivienda, sino que ahora le ponemos, con perdón de la expresión, en esta provincia se hablan de 2 huevos duros más. Ahora tenemos que buscar los recursos para sufragar, ni más ni menos también, que el coste de esa urbanización, ¿no? Y al final yo creo que se pone de manifiesto en que debemos de ser mucho más ambiciosos. Ambiciosos desde el punto de vista de, voy a ser un poco quizás radical, pero recuperar competencias. En un marco en el que se pone de manifiesto la política federal, probablemente haya, en mi opinión, creo que hay cuestiones que debían de plantearse de una forma mucho más desde ámbito estatal, entendiendo que dada la circunstancia actual, la vivienda se está convirtiendo en una urgencia y vemos que hay comunidades autónomas que, a nuestro juicio, o a mi juicio, desde luego, no se están tomando este asunto con la debida diligencia. Y lo hablo en propias carnes porque me derivan a un marco de fondos europeos en el que el propio plazo de ejecución no llegamos, estamos trabajando y así lo hemos trasladado al propio ministerio desde este ayuntamiento junto con compañeros en el Congreso y en el Senado, de que es necesario ampliar ese plazo de ejecución precisamente para el marco de la ecovivienda, entendiendo que no vamos a llegar porque, como yo, me consta que hay otros muchos municipios en la provincia, porque hablo con otros compañeros que tenemos la misma necesidad, ¿no? Pero lo que se pone de manifiesto es que en una situación en la que la economía marcha, mejor o peor, con altibajo, con cuestiones que mejorar siempre, pero marcha en un momento en el que nos abanderamos con tener a una de las mejores generaciones formadas, no estamos dándole respuesta a sus hogares. Como bien decía antes Prudencio, hablamos de hogares, ¿no? Pues porque cuando alguien tiene empleo, tiene una formación, lo que busca es tener un hogar en el que desarrollarse el resto de su vida, en el que emanciparse y el que, en nuestro caso, por ejemplo, no hablamos de una movilidad de la ciudadanía por cuestiones de trabajo. Nosotros estamos ya sufriendo en la curva poblacional una despoblación por la falta de respuesta en cuanto a vivienda, ¿no? El municipio de Castellar tiene, bueno, pues una economía que se basa principalmente en la agricultura. Somos una de las regiones agrícolas de la provincia más próspera, que además bebemos de la generación de empleo de la comarca del Campo de Gibraltar en todo lo que turística, con la vertiente Costa del Sol y Sotogrande, y la vertiente como el puerto de Algeciras y Bahía con la industria genera, y que por tanto hay un sector de población que tiene una clase media alta que necesita de emanciparse, ¿no? Cuando digo media alta no hablo de millonarios, sino hablo de estabilidad en el empleo, con una renta, bueno, entre los 40 y los 50.000 euros propio de la generación de empleo que tiene el arco de la bahía, pero luego también unida a la agricultura, que, como digo, por ser una circunstancia próspera, una ubicación próspera, pues tiene también una renta media, bueno, pues aceptable, aunque siempre mejorable, ¿no? Por tanto, nos encontramos con la dificultad en los costes de urbanización. Por eso, bueno, lanzo ahí la pregunta: ¿cómo podríamos articular esa cuestión? Y luego, y concluyo también, con respecto al suelo dotacional, bueno, abre una vía de exploración. Yo creo que vamos a, y ahí le lanzo el guante a mi compañero y amigo Fernando Vicedo, que tendremos que conversar en los próximos días sobre este asunto, porque creo que es otra opción más para poder poner respuesta rápida a eso, porque contemplo una zona dotacional privada, pero que ya está la urbanización realizada. Por tanto, no tengo el problema que tengo en otra zona en la que tengo que dedicar una cantidad importante de recursos para poder urbanizar ese espacio, ¿no? Como concluyo, agradeciendo la oportunidad y, bueno, esperando también aprender del resto de comentarios de los que aquí bueno, pues nos acompañan. Muchísimas gracias, Adrián, por tus palabras y por compartir tu necesidad. Le pasamos la palabra a Iñaki
Cuando tú quieras, Iñaki. Hola, buenos días a todos y a todas. Encantado, mil gracias por la presentación, Prudencio. Voy a intentar ser breve y bueno, completar un poco las cuestiones que se están hablando. Creo que la diferenciación que ha hecho Prudencio al principio de hogar y vivienda es clave hoy en día, ¿no? Y ante la necesidad de vivienda y la construcción de vivienda de las 600.000 que dice el Banco de España o las que estimemos, esta urgencia cuantitativa no podemos dejar de aprovechar el momento de hacerlo bien, ¿no? También, en el sentido de que la vivienda tiene que responder no solo a unas necesidades de vivienda, sino a otras necesidades de la sociedad. Y aquí, desde el punto de vista de vida sostenible, nosotros trabajamos también en el mundo del cohousing mucho, la vivienda tiene la responsabilidad también de resolver problemas como la soledad, que comentaba Prudencio al principio, y el tema de clave y muy importante del cambio climático, ¿no? Y de la relación ambiental. Entonces, nosotros llevamos trabajando en esto mucho tiempo. Hace más de 20 años nos pusimos a estudiar modelos de vivienda en Europa, analizamos muy bien cómo funcionaba el modelo Andel de Dinamarca, otros modelos con otros modelos de tenencia, de propiedades colectivas y de diferentes maneras de tener la vivienda, ¿no? Entonces, creo que es clave que entendamos que tenemos una grandísima oportunidad. Sí que hay herramientas, yo creo, hoy en día. Lo estamos poniendo aquí encima de la mesa con el tema de los suelos dotacionales. Hay otras herramientas de subvenciones, pero tenemos que afinar y tener una visión largoplacista para afrontar los retos que tenemos, ¿no? Insistir en el tema del cambio climático porque es un balón que nos viene y del que igual no somos muy conscientes. La construcción es responsable del 36% de las emisiones de CO2, que todos somos muy conscientes. La aviación es del 3,5%. La construcción va a entrar en el nuevo marco europeo o mercado internacional del carbono, la ETS2, va a entrar en 2027 y todo el carbono asociado al mundo de la vivienda y de la construcción lo tenemos que empezar a tener en cuenta porque va a ser otro factor que va a también incrementar los precios. Entonces, bueno, desde nuestro punto de vista hay que afrontar la vivienda desde esta perspectiva medioambiental para minimizar los impactos que estamos generando y hay que afrontar la vivienda desde la perspectiva colaborativa. Dentro del genérico de vivienda colaborativa, hoy en día estamos hablando de muchas cosas, ¿no? De living, de co-living, de cohousing, de covivienda. Nosotros, bueno, compartimos un poco nuestra visión o qué quieren decir todos estos significantes para dotarles de un significado y poder entendernos. Y al final, en todos estamos hablando de vivienda colaborativa. La vivienda colaborativa trata de generar relaciones entre las personas, donde hace una relación entre el espacio privado y el espacio comunitario diferente, se reducen los espacios privados, como decía Gerardo, y a la vez aparecen espacios comunes domésticos que puedan suplir nuevas modalidades de vivienda y nuevas modalidades de funciones. Pero existen tres modelos de tenencia. Hay una tenencia colectiva, y ahí es donde nos movemos en el mundo del cohousing. Son propiedades colectivas de cooperativas en derecho de uso. Hay una tenencia privada, y ahí lo denominamos covivienda, donde sigue habiendo una relación de espacios privados y espacios comunes, pero es una clásica cooperativa que luego hace una división horizontal y hay una propiedad privada en la parte privativa y sigue habiendo unas partes comunes con ciertos usos domésticos que se comparten en el edificio. El hecho de que se comparta una lavandería, una cocina, una serie de espacios genera relaciones y, bueno, afronta la problemática de la soledad. Y la tercera, que es la denominada co-living, donde hay una propiedad institucional, bien de una administración o de un fondo de inversión y el modelo funciona más en alquiler, ¿no? Las tres son válidas, son diferentes, son para diferentes perfiles de público y las tres responden al concepto de vivienda colaborativa, ¿no? Y yo creo que vienen a aportar muchas cosas a la visión clásica de la vivienda
que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Y que son necesarias también para responder a esas nuevas necesidades que comentaba también Gerardo, de que igual los jóvenes hoy en día ya no todos quieren tener casa en propiedad y vamos a un modelo más de usar que de tener, ¿no? Que está pasando también en el sector del automóvil. Yo no tengo coche, pero tengo un montón de car sharings y cuando necesito alquilo, pues bueno, la vivienda va a funcionar, yo creo, más desde esta perspectiva, esta lógica, más del alquiler o del contrato de derecho de uso, ¿no? Que sería un modelo entre alquiler y compra, que desde la propia propiedad, ¿no? Desde el punto de vista económico también, bueno, yo creo que hay instrumentos, hay que crear más instrumentos, aparte de los que se han dicho aquí. Yo creo que el programa 8 del Plan Estatal de Vivienda específico para el cohousing, donde, bueno, puedes tener subvenciones hasta 50.000 euros, unos 420 euros por metro cuadrado, hasta un máximo de 50.000 euros por vivienda, bueno, pues genera bastantes posibilidades. Este programa en algunas comunidades se ha trasladado y en otras comunidades, como sabéis, la gestión de la vivienda depende de las comunidades y en algunos sitios se ha trasladado y en otros no. Pero aún así hay que afinar más en temas de fiscalidad y aquí lo relaciono con la parte medioambiental que comentaba de intentar generar viviendas descarbonizadas y generar una fiscalidad verde que potencie estos modelos de vivienda, que luego no se vayan a gravar a partir del 27, el 28, cuando entre el mercado de carbono y se empiece a gravar con impuestos al carbono importantes a los consumos de energía. Por eso tenemos que hacer viviendas que gasten muy poquito, que usen energías renovables y que no sean un problema en el 29 por todos los impuestos que vayan a venir derivados del carbono, y el mercado del carbono va a cambiar radicalmente del 25 al 30 con los compromisos que tenemos 2030-2050. La parte del suelo en el abaratamiento es clave y aquí, bueno, pues los instrumentos de los suelos dotacionales y la capacidad de generar acuerdos entre ayuntamientos y entidades sin ánimo lucro o cooperativas para que esa parte por lo menos la bajemos. La parte de los precios de la construcción, ya se ha comentado, es difícil de bajar y bueno, pues ahí estamos en un contexto muy complicado y el contexto financiero, pues sí que ahora mismo estamos en una bajada y en una previsión de futuro un poco más favorable que en el que nos hemos movido los últimos 2 años con esta subida de tipos, ¿no? Por lo tanto, si los suelos los podemos bajar o podemos generar suelos en derecho de superficie, la financiación la podemos abaratar, la construcción no la vamos a abaratar, lo que subo no vuelve a bajar, pero de alguna manera hay una previsión de cierto mantenimiento. Bueno, tenemos que armar bueno, pues unos modelos económicos con una visión largoplacista que nos permitan desarrollar vivienda a unos precios asequibles y con una financiación y propiedades patrimonialistas con una visión largoplacista, ¿vale? Y no especulativa. En estos modelos pues no nos lo permite hacer, ¿no? Y toda la parte de protecciones desde lo público obviamente tienen que ser protecciones permanentes, como se está haciendo bueno, en el País Vasco, en Cataluña o en Navarra. No podemos ir a protecciones temporales de la vivienda si estamos incorporando desde las administraciones algo de protección pública para que en 10 años esa vivienda vuelva a pasar al mercado libre y se vuelva a liberalizar y bueno, se vuelva a entrar en una rueda especulativa, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos, pues bueno, unir todos estos instrumentos y hacer, bueno, pues un plan conjunto que dé respuesta a todas las necesidades. Y en lo que se comentaba antes del modelo de ciudad, obviamente estamos pasando de un modelo de ciudad que antes, bueno, pues podía ser más dispersa y más zonificada. Aquí se trabajaba, en el otro lado se vivía, en el otro lado se hacía ocio. Vamos a este modelo un poquito más compacto y complejo que se llama, o mixto, donde un mismo suelo de dotacionales puede tener diferentes usos, uso de vivienda, uso de colegio y ¿por qué no?, incorporarle más usos, donde esa mixtura nos da la riqueza, nos permite acercarnos a esa visión de la ciudad de los 15 minutos, donde haya menos recorridos, menos desplazamientos, menos dependencia del coche y podamos, bueno, pues mezclar y generar una diversidad de usos y una diversidad social
interesante. Voy a tener que pedir disculpas porque tengo otra cosa ineludible, se lo comenté ayer a Prudencio y me tengo que incorporar en otra charla a las 11. Me sabe muy mal dejarlo aquí y irme porque sé que todo esto va a generar debate. Si puedo me incorporo en 20 minutos, pero es que de 11 a 11 y 20, 11 y media tengo que estar en otra, así que espero poder haber aportado algún granito de arena y luego desde luego que sí. Muchísimas gracias, Iñaki. Luego te pasaré la grabación de cualquier modo para la parte que no puedas estar presente. Te agradecemos un montón porque has desplegado en el abanico de cosas en las que necesitamos seguir trabajando, ¿no? Muchas gracias por ello. Te vamos a pasar la palabra a Francisco Iniesta en este caso. Mi compañero José Carlos será tan amable de esperar un poco porque le damos primero el turno a la persona, en este caso como representante municipal, y luego ya vamos a entrar en el debate general. ¿Sí? Francisco, cuando quieras, desde Villena. Sí, hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Y nada, bueno, sí que es cierto que creo que vamos a estar aquí más para aprender de estas nuevas tendencias que ya se están planteando, porque queda mucho por hacer y a nivel de administración local, aparte que las competencias en materia de vivienda, pues sí que las tienen, es cierto, las comunidades autónomas, pero es cierto que a nivel local pues nos queda mucho por avanzar y por desarrollar. Sí que es cierto que, bueno, nosotros recientemente con la Generalitat Valenciana se hizo una aprobación por pleno porque hubo una solicitud de ese suelo público, ese suelo municipal que podemos tener disponible para que sea la Generalitat la que lleve a cabo esa construcción de vivienda del tipo social, de tipo protegida o al final, como estábamos hablando aquí, también para colectivos vulnerables. Porque la realidad es que a nivel de vivienda social, pues concretamente en nuestro municipio, pues no hay prácticamente vivienda social o no hay vivienda para este tema de alquileres, para personas jóvenes y demás. Y es una realidad y es un problema que la administración local tiene que enfrentarse. No sé si con esta opción que la Generalitat presenta ahora de esa solicitud de suelo y esa construcción de nuevas viviendas, pues podrá en parte solventar esa situación, pero entendemos que se deben poner en marcha, yo creo que otras soluciones y otros mecanismos para mejorar un poco toda la situación en cuanto a vivienda social o vivienda colaborativa de la que estáis hablando. Sí que me gustaría también añadir un punto en todo este tema que, bueno, a veces se ha comentado y también por el tema de cambio climático y demás, que a veces o planteábamos desde diversos ámbitos más el tema de la construcción de nueva vivienda, también el tema de la rehabilitación y a veces apostar más por las rehabilitaciones de espacios o de viviendas o de lugares, también pueden ser en estos suelos dotacionales a veces que tenemos en desuso, pero fomentando ese tema de la rehabilitación, que creo que también sería importante si dentro de este aspecto pudiera... Bueno, ya lo creo. Sí, sí, y luego una de las cuestiones que también me gustaría comentar es si este tema del uso dotacional de suelo para esta construcción de vivienda, si tiene que estar reflejado de alguna manera en el propio plan de modificación, o sea, en el propio plan general de cada municipio, si se debe llevar a cabo una modificación o es suficiente con que la normativa superior o bien autonómica o estatal lo tenga regulado, pero si es necesario hacer esa modificación también en el propio plan general, porque es un paso importante que el que se debería dar. Sí, ya lo creo. Tan interesante es esta última pregunta que planteas, que con permiso de José Carlos. Gerardo, si tienes oportunidad de responder a esta parte que señala Francisco. Sí, por supuesto. Hola, Francisco. No, en Valencia, además, no hace falta. En la legislación, en la ley urbanística valenciana, ya se recoge todo el tema. Por lo tanto, en cualquier parcela de equipamiento que tengas en Villena, sencillamente lo que tienes que hacer es, imaginemos que tienes una parcela que ya está calificada para uso escolar. Bueno, pues, y quieres, o suprimir el uso escolar porque hablando con la consejería no es necesario y por lo tanto lo admite y lo vas a destinar a vivienda dotacional, o porque hablando con la consejería vas a hacer conjuntamente, hacer ese edificio
conjunto de viviendas dotacionales con el uso escolar, pues sencillamente eso es una modificación de plan. Bueno, ni siquiera la ley valenciana dice que sea una modificación, es un acuerdo que llevas al pleno que dice en esta parcela se van a meter viviendas dotacionales con estas características, punto, y se acabó. O sea, porque ya está recogido y regulado totalmente en la ley. O sea, que no tiene problema ninguno, no genera más tiempo ni más problemas de gestión que esta sencilla acto administrativo que te estoy contando. Y prácticamente así funcionaría en todas las legislaciones autonómicas, pero en la de Valenciana está mucho más claro. Qué buena noticia, Gerardo. Muchísimas gracias. Le vamos a pasar Fernando Isedo. Si quieres participar, justo después lo que vamos a hacer ya es abrir a todas las personas, empezando por José Carlos, las intervenciones. ¿Quieres tú participar, Fernando, como parte de la mesa redonda? Yo tenía, no sé si darle una vuelta o hacer otro enfoque diferente al que habéis hecho anteriormente, yo creo que de forma muy acertada. Yo, de todas formas, el enfoque me gustaría hacerlo desde un punto de vista como más pragmático. Es decir, yo creo que hay un adelanto en todo lo que es. Creo que la nueva ley de la vivienda, creo que yo siempre, en los planes municipales que he hecho recientemente, los planes municipales de vivienda que he hecho recientemente, a los responsables políticos les he dicho que la ley de la nueva ley de la vivienda, la 1223, para mí supone un antes y un después en Andalucía, en España, y cuando se aplica en cada uno de los municipios. Porque la jurisprudencia lo que hacía era siempre una especie de prevalencia del derecho a la propiedad sobre el derecho a la vivienda. Eso incluso hay una sentencia de recurso que presentaron a la ley de la vivienda andaluza, donde claramente hacía la sentencia del Tribunal Supremo, claramente se decantaba a favor del derecho a la propiedad frente al derecho a la vivienda. Y sin embargo, esta ley aparece ya una cierta reivindicación del derecho a la vivienda que puede llegar a prevalecer, según qué caso, sobre el derecho a la propiedad. Eso lo primero. Y yo soy muy crítico con el sistema. El sistema, digamos, que no favorece para nada, digamos, el desarrollo de estas propuestas, y ahora me centraré en el de las cooperativas, porque el sistema tiene depositada toda su confianza, tiene como eje vertebrador al sistema financiero, al capital. Y el capital es el que establece, como han estudiado ya muchísimos historiadores de todas las especialidades, el capital establece dónde se invierte y dónde no se invierte. En los años 70-80 la gentrificación era el abandonar la población, abandonaba los centros históricos. Ahora la turistificación es abandonar la población tradicional, abandona su sitio para dar paso a turistas. Antes era para dar paso a gente más, digamos, más enriquecida dentro del propio municipio. Entonces, resulta que el sistema financiero establece un control sobre la propiedad del suelo, establece un control sobre las promociones, sobre quién promueve y cómo promueve, sobre la propia construcción, sobre quién construye, sobre la propia financiación del que va a recibir, digamos, el dinero para poder acceder a la vivienda, que es un control financiero y una selección del riesgo y, por supuesto, al final termina por identificar quién es la población vulnerable. Yo por eso soy bastante... A mí me gustaría que los que tenéis acceso, sobre todo Roger, que está muy metido en este asunto, a mí me gustaría que no solamente se atendiera a los temas urbanísticos o temas de la vivienda específicamente, que son muy sectoriales, sino que se incidiera sobre una especie de ley ómnibus que afectara también al tema económico y financiero. Y, por supuesto, los temas laborales y los temas turísticos que afectan mucho al tema de la vivienda. Pero por centrarme en el tema de la vivienda
la vivienda de la que estamos hablando, de la vivienda dotacional, a mí me da la sensación que la propia ley es un poco ambigua. Es decir, desde mi punto de vista tiene dos carencias. Una falta de definición, y voy a decir por qué, y una falta de respaldo a la financiación. En cuanto a la definición, ayer mismo asistí a otra videoconferencia, en concreto de Andalucía, y claro, decían que las viviendas dotacionales tienen un carácter temporal. Porque la concesión las viviendas dotacionales en suelo dotacional, un carácter temporal, porque la concesión de suelo es temporal. Por tanto, ahí hay una especie de indefinición, desde mi punto de vista, que afecta a la financiación, porque claro, para poder construir ese suelo, que el suelo, la repercusión de suelo, como muy bien habéis calculado, es en torno al 20%, 15, 20, 22% habéis calculado, tú has calculado, Pruden. Y sin embargo, claro, el tema de la financiación tiene, afecta a la permanencia, no a la permanencia en el sentido de la vivienda pública que pierde la protección en los 15 años, sino la temporalidad indefinida. Es decir, una concesión de suelo tiene una cierta limitación temporal. Y después, bueno, en cuanto a la funcionalidad y el uso, también creo que hay una cierta indefinición dentro de lo que es la vivienda dotacional. La vivienda dotacional no está bien definida o no está definida ni siquiera en la propia ley. Y después, en cuanto a la financiación ya hemos dicho, suelo está fenomenal, pero la construcción, yo no soy muy partidario de las ayudas, porque las ayudas en todos los sectores lo que está provocando es inflación. Es decir, hay ayudas en el tema, digamos, un poco por la propuesta que hacía, creo que José Miguel, sobre ayudas. En cuanto hay una ayuda al sector de la eficiencia energética para cambiar carpinterías metálicas, por ejemplo, automáticamente hay un incremento de los costes de la carpintería metálica. En cuanto hay ayudas al alquiler, hay incremento del coste del alquiler. Ese tema desde mi punto de vista, es más de incentivos que de ayudas. Pero no resulta nada fácil, por supuesto, regular los incentivos. Entonces, y ya para terminar, creo que es necesario profundizar en la legislación. Una de las cosas en cuanto a tenencia, que ha estado muy acertado antes cuando aparece esa especie de flexibilidad en los criterios de tenencia, pero yo que leo a Piketty habla de una cosa que a mí me parece muy importante, que es la concentración de la riqueza. Y una de las cosas que yo le decía a algunos políticos a los que le he hecho el plan de vivienda, digo, yo voy a decir una cosa que es que se puede entender mal, pero creo que el fomento del alquiler, voy a decir algo que probablemente aquí no se entienda, o se entienda inicialmente mal, pero está expresado desde mi buena fe. Cuando estamos fomentando el alquiler, no el alquiler público, sino el alquiler en general, estamos fomentando también la concentración de la riqueza. Y eso a mí me preocupa. Entonces, yo soy partidario de que, lógicamente, quien tiene acceso a una financiación hoy en día en España son aquellos que tienen más de 3 IPREM, que se encuentran, estos que tienen ingresos de más de 3 IPREM, se encuentran en una disyuntiva entre una hipoteca que tiene una cuota muy equivalente al alquiler, pero no encuentra vivienda. Y eso es algo problemático, pero a mí me da la sensación que todos aquellos que están por debajo y los demandantes de vivienda, que en Andalucía tenemos, no sé cuántos calculé el otro día eran 60.000 demandantes de vivienda en Andalucía, que están por debajo del 3 IPREM, esos
no solamente pueden acceder a una vivienda pública o a una vivienda dotacional, pero vivienda pública. Hay una ley estatal que está perfecta, pero que no está acompañada de un presupuesto, que los presupuestos, al menos en Andalucía, y he visto algún presupuesto más en materia de vivienda de algunas otras comunidades, equivalen al 0,5% del presupuesto de la comunidad. Por tanto, no hay posibilidad para los colectivos vulnerables de acceder a una vivienda. Y este suelo dotacional está muy bien, pero tengo las dudas de cómo se llega a financiar esa construcción. Muy bien. El alcalde de Castellar, Adrián, lo ha dicho antes. Hay un problema de financiación. Y ya creo que con esto, digo, creo que el sistema basado en el capital, en el sistema financiero, es quien verdaderamente establece una discriminación de la vulnerabilidad en España. Muchísimas gracias, Fernando, por tus aportaciones. Como veis, acabo de quitar lo que era la presentación. Nos quedan ya casi unos minutos. Sé que tanto José Miguel como Gerardo querrán participar, pero os voy a proponer una cosa. Le vamos a pasar la palabra a José Carlos, a alguna otra persona también que quiera hablar de lo que es el conjunto de las personas que han asistido hoy acá, y después retomamos la palabra a las personas de mesa redonda, fundamentalmente Gerardo, José Miguel, que queréis participar. ¿Parece bien? José Carlos, cuando quieras, siempre con brevedad, tú bien sabes, ¿no? Como compañero que eres de la economía del bien común de Canarias. Gracias, Prudencio. Rápidamente. Vamos a ver, ya se ha dicho y no me voy a repetir, la vivienda es algo más que un espacio y ya se han dado bastantes argumentos para eso y desde ese punto de vista voy a hacer mi intervención, ¿no? En relación a, también soy consciente de que hoy en día se necesita inversión pública para atender las necesidades de vivienda para colectivos vulnerables. Y es desde ahí donde se tiene que trabajar, ¿no? Yo creo que eso, de antemano, creo que eso es lo que deberíamos o me gustaría recalcar. No obstante, claro, como los tiempos no ayudan mucho, ¿no? Entonces empiezan a aparecer otras realidades y esas realidades en este caso son las cooperativas de vivienda colaborativas en cesión de uso, ¿no? Y que ven en esta oportunidad la administración pública en intentar establecer otros modelos de impacto para atender estas realidades actualmente, porque la administración pública pues no hace vivienda, ¿no? Y entonces, bueno, pues quiere impulsar esto y aparecen ahí, pues bueno, pues asociaciones y colectivos que se presentan en este caso a convocatorias de subvenciones, ¿no? En donde las convocatorias de subvenciones está clarísimo que van a atender los colectivos vulnerables, ¿no? Entonces, pero empieza a haber una perversión y me gustaría un poco esto plantearlo sobre la mesa porque creo que esa necesidad de la administración pública de hacer subvenciones y de atender unos plazos de ejecución, lo que está haciendo es que determinadas organizaciones o cooperativas vean en esto una oportunidad para gente que tiene ya vivienda, que quiere tener una vivienda en modelo cohousing, pues adapte lo que son sus estatutos y adapte todo lo que son sus argumentos para atender colectivos desfavorecidos. Creo que aquí hay una realidad, yo no sé si ustedes la han vivido, pero yo sí es verdad que la he empezado a intuir, de una perversión con respecto a este proceso, ¿no? Entonces, por lo tanto, vuelvo otra vez al primer argumento. Creo que la administración pública es la que tiene que ser valedora de lo que es este proceso de control de estas subvenciones, atendiendo, no siguiendo laxo en los criterios, que los criterios están establecidos, ¿no? Tienen que haber, me parece que era un 15%, por lo menos en la Canaria, un 15% de colectivos desfavorecidos para vincularse con esta experiencia de viviendas colaborativas en cesión de uso, ¿no? La cuestión es que posiblemente el resto de personas que participan ahí no están dentro de los colectivos vulnerables. Entonces, por lo tanto, bueno, ¿cómo se trabaja esto, ¿no? Entonces, aquí hay un problema, creo que de tiempos, ¿no? De generar experiencias positivas, que el modelo de vivienda colaborativa pues se ponga en marcha, pero que realmente todavía no estamos preparados, en este caso las organizaciones, sean asociaciones, fundaciones o cooperativas, para abordar integrar y ser inclusivas con respecto a colectivos vulnerables, ¿no? Entonces, lanzo esta idea porque creo que ahí hay un aspecto importante que todavía no ha salido y que creo que es muy importante que quede reflejado en esta mesa, ¿no?
Y nada, y con esto, a ver, y hay sobre todo también otro tema importante, y aquí ya termino, es el lenguaje, ¿no? Creo que todavía hace falta mucho trabajo, porque cuando hablamos de estos temas con las administraciones públicas, con los entes públicos, pues no estamos hablando el mismo lenguaje. La ciudadanía que quiere colaborar privada no encuentra espacios de diálogo en este caso, con los técnicos de urbanismo con respecto a estas realidades, ¿no? Entonces aquí sí es verdad que hay un nivel muy alto de conocimiento sobre la materia, pero a nivel de ayuntamiento, pues no aparece ese discurso. Gracias, Prudencia. Es una de las misiones precisamente de este encuentro, ¿no? Poder después con el vídeo difundir y que llegue a todos los municipios que realmente tengan interés en ello. Sí, Gerardo, adelante, te paso la palabra y después a José Miguel. Tienes el micrófono desactivado, Gerardo. Sí, disculpadme. No, que tengo que estar en una notaría a las 12, o sea que tengo un cuarto de hora por ahí. Pero bueno, sí. A ver si en 5 minutos puedo por lo menos apuntar un tema que creo que es básico y fundamental, respondiendo a Fernando, incluso ahora también a José Carlos, etcétera. El tema fundamental de la financiación. Vamos a ver. Afortunadamente, hoy está asumido por todo el mundo que la vivienda es la quinta pata del estado del bienestar. Por lo tanto, si es la quinta pata del estado del bienestar, igual que se prevé en todos los presupuestos públicos del Estado, de las comunidades autónomas, ayuntamientos y tal, tropecientos mil millones o no sé qué, para universidad, bueno, para escolar, para sanitario y tal, habrá que prever como mínimo tropecientos, no digo miles, de recursos económicos para la vivienda. Porque además, o hay una inversión pública directa en el tema de la vivienda, o esto no lo resuelve ni Dios. La colaboración público-privada que se está planteando ahora, en el que a los promotores se les da un solar en régimen de concesión para que lo edifiquen y lo exploten durante 50 o 70 años, eso da alquileres de 900, 1.000, 1.200 euros al mes. O sea, se resuelve el problema a los señores que ganan 3 o 4.000 euros al mes. Pero para los tropecientos mil millones, bueno, no tropecientos mil, para los cientos de millones de habitantes que ganan hasta los 2 o 3 veces el IPREC, yo suelo utilizar más el salario mínimo interprofesional, bueno, que ganan hasta 2.000, 3.000 euros y tal, que no pueden pagar al mes más de 300, 400, 500 euros al mes, eso o lo hace la administración pública por gestión directa con dinero público o no se resuelve. Entonces, yo es lo que explicaba el otro día en el Congreso y se lo explico cuando me llaman del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Economía, del ICO y tal, les cuento estas historias. Digo, vamos a ver. Tuvimos la desgracia, porque, y además eso, tanto desde la izquierda como de la derecha, de cargarnos las cajas de ahorros y el banco hipotecario, que eran instrumentos públicos capaces de financiar estos temas. Nos lo cargamos. Bueno, entonces ahora no hay. Lo único que queda es el ICO, que yo les digo en broma, a ver si reconducimos el ICO a un hipotecario que por lo menos financie la gestión pública, porque si el suelo vale cero, porque el suelo dotacional vale cero, si el beneficio empresarial de la administración pública vale cero y la financiación que recibimos del ICO o del BEI, que el BEI, el Banco Europeo de Inversiones, también da préstamos y tal al 3,5%. O sea, con eso salen perfectamente financiaciones salen perfectamente productos, si son de un dormitorio, vamos, o en régimen de co-living, un dormitorio y tal, de 300, 400 euros. Y además, un dato que es fundamental y que quiero exponer en la mesa redonda, porque se suele dar, por supuesto, cuando les digo que a los políticos responsables que esto es la quinta parte del estado del bienestar, tiene una diferencia muy grande. Porque los dineros que la administración pública dedica a las otras patas del estado del bienestar, a universidades, a hospitales y tal, son 300 millones que son, como decían un día a mí en Almería, a rumbo perdido. Es más, y todos los años hay que poner perlas. Esto no es un gasto, esto es una inversión social, porque se recupera con las rentas mensuales de 20 o 30 años. Es más, en la inversión pública que os digo, el retorno del capital público son 30 y tantos años. O sea, por lo tanto,
no es un gasto, es una inversión. Por lo tanto, que esto lo entendió perfectamente el secretario de Estado del Ministerio de Economía, que llevo años peleándome con el Ministerio de Economía porque siempre el Ministerio de Economía dice, no, ¿cómo vamos a gastarnos 5.000 millones o no sé cuánto en vivienda? Que no es un gasto, que es una inversión social que se recupera, que no es lo mismo que el otro, ¿no? Por lo tanto, es importante, como veis, que la financiación se puede resolver desde el aspecto público bien y apoyado en las cooperativas. En el caso de las viviendas dotacionales, ningún problema mediante una concesión o mediante un complejo inmobiliario que aporten una parte. Pero la parte fundamental tiene que ser pública. Si no interviene con tipos de interés del 3, del 3,5% y tal, esto no lo resuelve ni Dios. Punto. Muy bien, Gerardo. José Miguel, te pido la mayor brevedad para que terminemos a tiempo, si es posible. Sí, tiene que ver con lo que ha introducido Gerardo y un poquito también en contestación a Fernando. Estoy convencido de que es precisa para determinados colectivos digamos, las subvenciones. Tú has comentado que no son, vamos, que serían planteables si mejor otro tipo de, digamos, de incentivos más que ayudas. Pero yo, además, con mi perfil un poco como sabéis, pertenezco a Arquitectura Sin Fronteras, entonces quiero un poquito llamar la atención de que existen unos colectivos, incluso más allá de los que llamamos vulnerables, que no van a tener acceso a la vivienda nunca, pero nunca, por el hecho de que ni siquiera esos alquileres más bajos que estamos hablando, pues pueden hacer frente. Por lo tanto, van a ser necesario esa intervención pública, como estaba comentando, esas subvenciones que en un momento dado, pues, como antes he nombrado también la vivienda de protección oficial, cuando existían, como bien ha dicho también Gerardo, esas cajas, etcétera, eran capaces la gente de poco a poco ir pagándolas en muchos años, pero las pagaba y el Estado tenía ese retorno de esos intereses que le estaba subvencionando. Entonces, eso es así y hay que volver un poco a eso. Y no olvidar, nosotros ahora, por ejemplo, lo ha comentado también Francisco, en cuanto a la rehabilitación. Nosotros llevamos un programa ahora, se llama el programa SERTOS, en Arquitectura Sin Fronteras, que ha recibido varios premios a nivel nacional y estamos contando en espacios con colectivos realmente totalmente desestructurados, en zonas, digamos, con una desestructuración total de las personas, la posible incluso rehabilitación de viviendas y introduciendo incluso la participación de los propios beneficiarios o los usuarios en la rehabilitación, incluso trabajando con elementos que pueden ser escuelas, talleres de construcción, que aprendan distintos trabajos alrededor de la construcción y que ellos mismos colaboren. Aparte de eso, con la subvención podrían conseguir que esos colectivos podrían llegar a tener esa vivienda. Y bueno, y por último, había uno de los temas en las fichas que había puesto Prudencio muy rápido, y es muy importante que tengamos en cuenta las ventajas de estos sistemas, aunque me salte que un poquito del tema de la financiación, las ventajas económicas que va a tener un tipo de vivienda colaborativa. Estamos hablando de reducción de gastos en la vivienda, porque compartimos espacios comunes. Ahorro en servicios básicos y en los suministros. Me he apuntado aquí algunos para ir rápido. Optimización en costes de construcción, ya que son proyectos autogestionados. Financiación compartida y acceso a créditos, que de otra manera no se podría hacer si fuera a nivel individual. Reducción de costos en servicios personales, ahorro en mantenimiento, incentivos fiscales y ayudas públicas. Es decir, una mayor estabilidad económica en definitiva. Creo de verdad que es algo real que este tipo de vivienda colaborativa pueda dar una solución y más cuando podamos conseguir con esas fórmulas, como estamos hablando de ese dotacional gratuito, conseguir que en definitiva podamos tener un acceso a la vivienda y sobre todo las personas más vulnerables. Fenomenal, muchísimas gracias. Bueno, como tenemos unos minutos, solamente un minuto para las 11:30 y vamos a procurar ser puntuales, permitidme que haga un muy breve resumen, ¿sí? Con el agradecimiento de verdad de que esto quede como un testimonio que podamos después compartir en nuestros municipios. Un aspecto relevante, a través del testimonio de Gerardo, también de los demás especialistas, sabemos que es posible, que hay por tanto viabilidad, que los suelos dotacionales municipales se pueden convertir con una facilidad importante desde el punto de vista de su gestión en vivienda social.
Sabemos igualmente, como os he dicho, que esta vivienda es demanial, por tanto no hay propiedad privada, no se puede vender, pero sí se puede mantener a lo largo de 75 o de 90 años, porque la ley lo permite y eso es más que suficiente en todos los sentidos para que de verdad haya una solución. Sabemos igualmente que la mayoría de los municipios en España tienen suelo dotacional disponible y, por tanto, dentro de las ciudades podría haber una verdadera solución. Bien, del mismo modo sabemos que aunque tengamos ayuda pública, que ojalá la tengamos, y podamos tener ayuda financiera también, pequeños colectivos de personas vulnerables con una economía media pueden aspirar a poder tener una solución a través de una cooperativa en cesión en uso, poniéndose de acuerdo con su municipio. Por tanto, estamos en un momento con unas noticias realmente importantes. O sea, ojalá que sepamos hacer llegar esto a la mayor parte de los municipios, porque lo que no tendría ningún sentido es quedarnos en una quietud quejosa cuando en realidad vemos que empiezan a despuntar soluciones que están a nuestro alcance, ¿sí? Bueno, estamos de enhorabuena dentro de las dificultades, nadie las niega, ¿sí? Dentro de la complejidad, dentro de lo que supone, digamos, políticamente hablando, que municipios de todas las tendencias políticas asuman esto como su responsabilidad. Pero ojalá que el discurso final, con la magnífica intervención de nuestros arquitectos, de Iñaki como especialista en vivienda, en covivienda, de los alcaldes, de nuestros compañeros también desde la ciudadanía, de los mensajes que hemos leído también en el chat. Ojalá que nos vayamos o nos quedemos en casa, porque la mayoría estamos en casa o en la oficina, que nos quedemos con la sensación de que realmente hay posibilidades de solución, ¿sí? Gracias, un abrazo colaborativo que decimos por aquí y hasta muy pronto. Cuidaros todos. Gracias. Hasta luego. Gracias a todas. Gracias. Gracias. Seguimos trabajando. Seguimos. Hasta luego. Gracias. Venga, hasta pronto.